A las 9:25 de la mañana hacemos contacto con el amigo Jorge Cancino de Univision. Jorge, muy buenos días. Gracias por estar con César, nosotros. no, El- gracias a ustedes y mis disculpas porque tuvimos ahí un ligero problema de horario. Esas cosas pasan cuando hacemos periodismo en vivo. Así Jorge, es. ¿qué ha ocurrido con Kilmer Ábrego García? A ver, está detenido nuevamente después de haber sido liberado el viernes pasado. El gobierno insiste en su decisión de deportarlo de Estados Unidos. El abogado, poco antes de que él entrara a la audiencia, ha indicado de que él está dispuesto a aceptar esta Ujú, propuesta que le hizo el gobierno de deportarlo a Costa Rica. ujú. Así que estamos a la espera a ver cómo avanza la información, pero también pesa sobre él la advertencia de que pudiera ser enviado a un tercer país, en este caso a Uganda, en África. Pero eh, son las cosas estas que a uno le cuestan entender un tanto, Jorge. ¿Cómo es que puede ser a Costa Rica, lo cual tiene sentido si es un ciudadano salvadoreño, Sí. o puede ser a Uganda, en el corazón Es del que África? sí, la ley de inmigración, sobre todo para las personas que piden asilo, hay que entender esto. El solicitar asilo en Estados Unidos no se trata de un juicio de asilo, sino se trata de un juicio de deportación donde la persona tiene la posibilidad de pedir asilo Ujú, como si cumple con todos los requisitos. Ábrego García en su momento solicitó asilo y perdió su caso de asilo, pero en una apelación él argumentó ante un juez de inmigración que no podía ser deportado a El Salvador porque su vida corría peligro. ujú. Por esa razón, entonces el gobierno no lo deportó, existiendo una orden de deportación y se ha quedado en Estados Unidos por razones humanitarias. Ahora este gobierno, muchos casos similares de personas que han perdido sus casos de asilo, han emitido contra ellos una orden de deportación, pero sus países o bien no los aceptan o no pueden volver a ellos porque sus vidas están en peligro, entonces deberían ser o permanecer en Estados Unidos para el resguardo de sus vidas o bien tener un tercer país donde estas personas pudieran reiniciar su vida fuera de Estados Unidos porque ya se les acabó el debido proceso. Esa es la discusión que hay y el gobierno, pues como parte de su Ujú. política de tolerancia cero, considera que un tercer país puede ser Libia, Uganda, Sudán del Sur, es decir, muy lejos de su lugar de origen. Evidentemente. ¿Y eso quién lo Sí, decide en definitiva, Jorge? eso lo decían las autoridades de inmigración y la política de inmigración, en este caso del presidente Trump. Yendo a otros asuntos, hemos visto el estudio de Pew Research. Sí, En 2023, la población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos alcanzó el récord de 14 millones, un aumento de 3.5 millones en solo 2 años, el incremento más grande registrado. Y este grupo representó el 27% de los inmigrantes y el 4.1% de toda la población estadounidense. ¿Qué nos dicen estas cifras, Jorge? la preocupación, César, es que consideran de una vez personas indocumentadas a cientos de miles de personas que entraron legalmente bajo el gobierno anterior, es Ujú, decir, 1.5 millones más o menos de personas que entraron bajo parol humanitario y otros y personas que también ingresaron bajo CBP-1. Pero también hay un grupo importante de personas que se presentaron en la frontera, fueron detenidas por la patrulla fronteriza y se les permitió entrar para que gestionaran de alguna manera una petición de asilo a través ujú. de canales legales que estaban disponibles en ese momento. Pero de pronto, de la noche a la mañana, después del 20 de enero, este gobierno declaró ilegales a todas estas personas, muchas de las cuales fueron admitidas legalmente. Entonces, contabilizar o dar por hecho que están ilegalmente en Estados Unidos e indocumentados, eso da un poco de preocupación. Por otra parte, César, hay un dato muy importante que no se toma en cuenta. O sea, que lo toma en cuenta el estudio que dice que los datos son preliminares porque miles de personas Ujú. tienen alguna vía para legalizarse. Pero hay un dato que hay falta y es el dato de las personas que entraron exitosamente indocumentadas a Estados Unidos. Nadie los vio.
Durante el gobierno de Obama, cuando él comenzó, ingresaba aproximadamente 1 millón de personas por año y nadie los veía en la frontera. Ujú. Él terminó 8 años después con un ingreso estimado en 55.000 personas que entraban exitosamente indocumentadas. Pero entre el 2017 y 2018, durante los 2 primeros años del primer gobierno de Trump, esa cifra aumentó 11 puntos porcentuales y se dejó de contar porque el gobierno se asustó. Se Wow. preocupó porque estaba entrando más gente de lo que Obama permitía. Desde entonces no se cuenta ese número de personas. Entonces yo le pregunto al Pew, ¿cuántas personas ingresaron indocumentadas de manera exitosa en los Ujú. últimos 4 años? Ese dato es fundamental para entender entonces cuántas personas indocumentadas hay en Estados Unidos. Entre los datos, los 6 estados con el mayor número de población indocumentada, Sí, Florida está en el tercer lugar. En primer lugar, sí, California, 2.3 millones, Texas, 2.1 y Florida, 1.6 sí. millones. ¿Cuál es la situación real del estado de Florida, Jorge? Florida es uno de los estados que tiene una de las leyes migratorias más duras o que ha aprobado. Muchas de ellas han sido desafiadas en los tribunales y no están vigentes. Pero la situación, el futuro, la permanencia de personas indocumentadas en Estados Unidos, en Florida, es muy compleja, muy, muy delicada. Además, porque por órdenes del gobernador, todas las Ujú. policías trabajan con el gobierno federal en materia de inmigración. Entonces es una situación muy compleja. Pero también hay que entender que el mismo estudio del Pew lo dice, pero lo contabiliza al final todos como indocumentados. Miles de ellos tienen procesos migratorios pendientes, tienen debido Claro. proceso. Entonces no se puede calificar a estas personas como que fueran indocumentadas y tienen que aplicarle la ley de inmigración Ujú. sin antes verificar cada caso, caso por caso, valga la redundancia, Sí. porque muchos de ellos siguen luchando legalmente por sus derechos de permanencia en Estados Unidos. Leo, 4.6 niños menores Sí, nacidos en Estados Unidos, 4.6 millones vivían sí, con al menos un padre indocumentado. así Esto es, los hogares representa el mixtos. 75% de todos los niños en esa situación. 1.5 millones de niños indocumentados menores de 18 años en el país. Esta cifra se duplicó desde el 2021. ¿Esto qué nos dice, Con, Jorge? Nos dice que el Congreso no ha prestado atención a la realidad. Esta realidad debió haber preocupado ya hace ya tiempo a tanto a demócratas como republicanos en el Congreso y haber trabajado en una reforma migratoria. Muchos hogares son mixtos, muchos hogares hay ciudadanos estadounidenses que tienen uno o dos padres indocumentados. Hay que preocuparse de ellos. Y ojo, la mayoría de estos padres indocumentados Ujú. carecen de antecedentes criminales. Muchos de ellos, la mayoría, tiene violaciones de carácter civil a una ley civil que hoy en día le están aplicando fuerza militar para poderlos detener. El Congreso debió haber prestado mayor atención a esto, pero estos datos ya se sabían. La raza en su momento lo dijo Ujú. claramente de la cantidad de niños afectados por la ausencia de una reforma migratoria. Y si se deja pasar el tiempo y estos hijos cumplen 21 años, ojo, según la ley, tienen derecho a pedir la residencia de sus padres. Entonces, Claro. esta política de tolerancia cero está dejando por un lado una parte fundamental de la ley de inmigración, que es la comprensión, la humanidad. Bueno, ese es el punto crucial al cual nos lleva Sí, lo que estamos viviendo hoy por hoy con la actual administración, ¿no? Porque ¿qué va a así hacer es. el actual gobierno con cifras como esta que les deja el Pew Research? No, y aparte de eso, es parte de la esencia de ser Estados Unidos. Estados Unidos es una nación de inmigrantes, pero con todas las políticas que estamos viendo, los resultados son los que reflejan en parte ya este estudio preliminar del Pew. La gente se está yendo. Y se está yendo Eh, porque tiene miedo, se está yendo porque no confía en lo que pueda suceder, se está yendo porque tiene pánico de que algún familiar sea detenido y deportado, por ejemplo, a países como en África o en cualquier otra parte muy sí. lejos de sus hogares. Claro, el caso, volvemos al principio, la amenaza Así sobre es. Álvaro García, un salvadoreño que podría ir a Costa Rica, pero puede terminar en Uganda, ¿no?
y una pregunta que pocos se atreven a hacer. Toda esta política, todas las oficinas legales de los diversos departamentos o ministerios que participan en la política Ujú. migratoria, ¿han confirmado la legalidad de todas estas medidas? Todos se basan en un Ah, principio, que adoptan las medidas en cumplimiento de una orden emitida por el presidente a través de algún decreto. Esa ya. es la gran duda que existe. Punto muy importante. Jorge, muchas gracias por estos minutos en la mañana de Muchas hoy. gracias a usted, César, por invitarme. Jorge Cancino es el jefe de temas migratorios en Univisión aquí en Miami.